Estimados profesores participantes en el segundo programa internacional sobre cómo enseñar capital social, ética y desarrollo en la Universidad Latinoamericana. Los acogemos con mucho entusiasmo. Sabemos que ustedes son portadores de un interés importante en esta causa. Por ello han decidido postularse y dedicar su tiempo a este esfuerzo. Ustedes han sido seleccionados entre más de 1.200 profesores que han postulado para participar en el programa. Están acá acompañados, muy acompañados, están participando en este programa 295 profesores de más de 100 universidades de 20 países de América Latina. Y ustedes tienen la oportunidad de trabajar con un excelente equipo de tutores que han sido especialmente preparados para este desafío, con la coordinación general del profesor Luis Carrizo. Como ustedes saben, este es un esfuerzo asociado de la ELPIT a través de su Departamento de Desarrollo Social, de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo, que forma parte de dicho departamento, y de la OEA a través del Centro de Estudios Avanzados y su agencia de cooperación internacional, que es la que nos ha facilitado todo el aparato tecnológico para poder hacer este trabajo de educación a distancia. Saben también que este es el segundo programa de este tipo. El primer programa fue culminado por casi 200 profesores. Las evaluaciones fueron muy positivas, la demanda muy insistente, y de allí este segundo programa. Y si Dios quiere, ya nos estamos preparando para el desarrollo de un tercer programa, dado lo que no hemos podido albergar en este programa más de cerca de 300 profesores. Esta es una causa colectiva. Los actores centrales son ustedes. Nosotros estamos tratando de aportarles insumos para que la Universidad Latinoamericana se ponga en primera fila en la lucha por llevar al centro de la agenda pública de América Latina al capital social y la ética para el desarrollo. ¿Y por qué? ¿Para qué es necesario esto? Se podría alguien preguntar, teniendo tantos problemas en América Latina, problemas económicos tan serios, problemas sociales tan agudos, problemas de gobernabilidad democrática, ¿qué sentido agregar una agenda más, la agenda de la ética? Nosotros planteamos la pregunta exactamente al revés. ¿No será que tenemos tantos problemas porque la agenda de la ética ha sido descuidada? ¿No será que es imposible enseñar y tratar de trabajar sobre gobernabilidad democrática si no se atiende a los temas éticos, sobre desarrollo social si no se tienen en cuenta parámetros éticos, sobre desarrollo económico si el enfoque no incluye dimensiones como el capital social y la ética? Pensamos que la realidad ha demostrado terminantemente que es así, que es necesario enriquecer el modelo de desarrollo por el que se ha transitado con un abordaje mucho más amplio, al centro del cual están el capital social y la ética. Yo voy a desarrollar rápidamente, porque no queremos insumir más de 20 minutos de ustedes en estas reflexiones, tres temas uno tras otro, secuencialmente ligados. En primer término, algunos reflejos muy rápidos de en qué región estamos viviendo. En segundo lugar, alguna idea de por qué la ética es importante para enfrentar los problemas que enseguida les voy a mostrar. Y en tercer término, cuál es el rol de la universidad en esto. Voy a ser muy breve además porque ustedes van a tener oportunidad durante 6 semanas de trabajar por un largo camino que comienza de inmediato. Ya están trabajando en ello con el primer módulo del programa dedicado a las bases éticas y de capital social. Después irán a un segundo módulo donde trabajarán sobre la responsabilidad de las universidades, después inmediatamente sobre métodos pedagógicos para enseñar capital social y ética, después el voluntariado como un instrumento muy importante para enseñar estas temáticas, y finalmente culminará todo ello con un quinto módulo en donde se les va a pedir a ustedes que confeccionen un programa de lo que pueden hacer y creen que es viable hacer en sus universidades en estas materias,
y un perfil de cómo sería un programa para enseñar capital social y ética. La región está atravesando por un momento muy particular. América Latina es una tierra de esperanza. América Latina tiene potencialmente el privilegio de tener riquezas incontables. América Latina tiene un subsuelo absolutamente rico en materias primas estratégicas, tiene buena parte de las reservas hídricas de todo el planeta, tiene fuentes de energía baratas en gran cantidad, tiene posibilidades agropecuarias muy importantes, tiene posibilidades turísticas muy significativas. Es tierra de esperanza. Muchos inmigrantes llegaron a esta tierra de latitudes muy lejanas, atraídos por la esperanza. América Latina es también actualmente tierra de democratización. Los procesos de democratización avanzan significativamente en América Latina. Hay una sociedad civil cada vez más articulada, cada vez más participativa. Respondiendo a las presiones de esta sociedad civil, hay un Estado cada vez más descentralizado hacia los municipios y las regiones. Hay un Estado al que la sociedad civil está demandando crecientemente representatividad, rendición de cuentas, transparencia. Todos estos son elementos muy positivos que convierten a América Latina en tierra de esperanza. Pero al mismo tiempo América Latina es tierra de dolor, de profundo dolor, porque lo real es, estimados amigos, que como ustedes saben, el 43% de los latinoamericanos está actualmente en el 2005 por debajo de la línea de la pobreza. Yo llamo a este problema la pobreza persistente de América Latina, en mis libros y en mis trabajos, porque si ustedes examinan la cifra de 1980, o sea, si examinan un cuarto de siglo, los últimos 25 años en América Latina, la pobreza en 2005 es mayor que la pobreza en 1980. En 1980 era el 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Ahora hay mucho más pobres en términos absolutos y también en términos porcentuales. Y la mitad de esa pobreza es indigencia, o sea, pobreza extrema. Personas que si gastan todo lo que ganan exclusivamente en comprar alimentos, no podrían comprar el mínimo de alimentos necesario para sobrevivir. Yo suelo tratar de demostrar en mis trabajos que la pobreza no es una abstracción. La pobreza mata todos los días en América Latina. La tasa de mortalidad infantil este año de Suecia, la más baja del mundo, fue de 3 sobre 1000. O sea, de cada 1000 niños, solamente 3 mueren antes de cumplir 5 años de edad. En América Latina fue de 71 cada 1000. O multiplicó casi 25 veces la tasa de mortalidad infantil de Suecia. El año pasado murieron en América Latina 23.000 madres en el momento de dar a luz, por falta de atención médica suficiente, por desnutrición, por falta de agua potable, todos los males ligados a la pobreza. Eso es 28 veces la tasa de mortalidad materna de los países desarrollados. O sea, la pobreza mata en América Latina. La pobreza es una pobreza persistente en América Latina, y la pobreza es una pobreza que yo le he puesto un nombre, pobreza paradojal. ¿Por qué pobreza paradojal? Porque es pobreza en medio de la riqueza potencial. América Latina no es África. Hay vastas zonas de África donde la naturaleza es muy hostil al esfuerzo humano, y África ha soportado siglos y siglos de colonialismo que han deshecho el tejido social. En América Latina no ha sucedido eso. América Latina es privilegiada, bendecida por la divinidad en recursos potenciales. Es una pobreza generada por la organización social, por las ineficiencias profundas en construir sociedades más sabiamente construidas, por las inequidades profundas. Por eso la llamo pobreza paradojal, pobreza en medio de la riqueza. Alguien podría decir que alguien que nace en Brasil, por ejemplo, es privilegiado, porque Brasil es la 8ª potencia económica del mundo, el Producto Bruto Anual. Sin embargo, es la número 110 en esperanza de vida, 108 en analfabetismo, 110 también en mortalidad infantil. O sea, depende de qué Brasil se nace. Si se nace en el Brasil próspero, que es una minoría de la población, o si se nace en el Brasil de la pobreza. Brasil tiene 45 millones de personas de 170 que padecen hambre, como lo señala el presidente Lula con mucha frecuencia. Tercer rasgo de la situación. He hablado de la pobreza persistente y de la pobreza paradojal, en esta muy rápida revisión de la América Latina del dolor.
El tercer rasgo de la situación es que América Latina es tierra de inequidad. Según los indicadores de todos los organismos internacionales, América Latina es desgraciadamente la región más polarizada socialmente del planeta Tierra. El 10% más rico de la población, según los datos recientes del Banco Mundial, tiene el 48% del ingreso. El 10% más pobre tiene el 1.6% del ingreso. Eso es la mayor distancia social de todas las sociedades. El peor coeficiente Gini de distribución del ingreso, 0.57. Para darles algún punto de referencia, el de Noruega, Suecia, los países nórdicos es 0.25. América Latina es la región más desigual en todo. Ustedes van a poder examinar algunos trabajos míos, lo tienen con mucho detalle en mi libro Más Ética, Más Desarrollo, reciente. La desigualdad está en todas las áreas en América Latina. Hay desigualdad en la distribución de los ingresos, la que mencioné. Hay la desigualdad en el acceso a activos productivos. El primero de ellos, la tierra. Sigue siendo tierra de latifundios en extensiones inmensas. Hay desigualdad en el acceso al crédito, que es fundamental para poder desarrollar una pequeña y mediana empresa. El 95% del crédito que se concede en los sistemas financieros va al 5% de las empresas, casi todas ellas empresas grandes. Muy poco queda para la pequeña y mediana. Hay desigualdad en el acceso a educación. Aparentemente las escuelas están abiertas a todos y eso es un progreso muy importante. La inmensa mayoría de los chicos, casi el total, actualmente ingresan en la escuela primaria. Pero saben ustedes que el 38,9% termina la secundaria. Más del 60% no termina la secundaria. Y si tomamos el 20% más pobre de la población, solo el 12% termina el colegio secundario. ¿Y saben cuántos terminan la universidad? El 6,5%. Y si tomamos el 20% más pobre, 0,9%. O sea, menos de uno de cada 100 muchachos pobres y chicas pobres terminan la universidad en América Latina. Quedan en el camino, todos entran a la escuela primaria, pero las tasas de deserción y de repetición son muy altas. Y la deserción y la repetición están totalmente ligados a la pobreza, a la desnutrición, a la desarticulación del núcleo familiar. Fundamental la familia para que los chicos puedan completar estudios. Y al hecho de que 22 millones de niños en América Latina menores de 14 años de edad, según la cifra de la OIT, trabajan en América Latina. Por lo tanto, es muy difícil que puedan completar una escuela primaria. El nivel de escolaridad resultante de todo esto es 5,8 años por habitante, o sea, menos de una escuela primaria por habitante, lo que coloca a América Latina a gran distancia de los promedios del mundo desarrollado y de buena parte del mundo en desarrollo, actualmente de los países y regiones de desarrollo medio a nivel internacional. ¿Qué tienen que ver pobreza y desigualdad? Todo. Si ustedes preguntan, ustedes conocen perfectamente el tema, ¿cuál es la razón de que una región tan rica tenga tanta pobreza? ¿Cuál es la razón de la pobreza paradojal, como la he llamado? La desigualdad es la primera razón de la pobreza paradojal. Está demostrado científicamente, ustedes van a ver trabajos a lo largo del curso, el último trabajo de investigación en gran escala de la CEPAL, presentado hace un mes y medio atrás, el último trabajo de investigación de CEPAL, PNUD y PEA del Brasil, presentado hace un año atrás, midieron el impacto de la desigualdad sobre la pobreza. Y encontraron que ese impacto es tan terminante que por más que crezca el Producto Bruto en América Latina, cosa deseable, las economías deben crecer, ser competitivas, tener progreso tecnológico, tener estabilidad económica, pero en América Latina, por más que crezca el Producto Bruto, no llega a los pobres, ni siquiera a las clases medias, por el nivel de polarización social. Todos estos informes aconsejan la única manera de combatir la pobreza de un modo importante es reducir los niveles de inequidad actual. Lo ponen en cifras. Un país como Brasil, creciendo a los promedios de crecimiento de los años 90, tardaría 50 años en reducir 2 puntos la pobreza si no cambia los niveles de desigualdad actual. ¿Me explico? O sea, Brasil es tan desigual, es el segundo o tercer país más desigual del planeta, que si no cambia esos niveles de desigualdad, por más que crezca, tardaría 50 años en pasar de una pobreza del 38 al 36%. Y México tardaría un periodo similar, 45 años, en reducir la pobreza solo 3 puntos. La pobreza en México es el 52% de la población,
si no mejora la dramática desigualdad que a su vez tiene México. O sea, no es que en América Latina hay pobreza y hay desigualdad, como suelen decir algunos medios masivos de comunicación, ingenuamente. Hay pobreza porque hay desigualdad. La América Latina del dolor es la América Latina de la pobreza persistente, de la pobreza paradojal, de las enormes desigualdades. Conviven la América Latina de la esperanza y la América Latina del dolor. Pero la América Latina del dolor, gracias al proceso de democratización, se está expresando en forma cada vez más importante, más activa y más abierta en toda América Latina. En los últimos 5 años, 12 presidentes de América Latina no pudieron terminar su periodo de gobierno. Se creó una situación de ingobernabilidad democrática. No fueron sacados del mando por golpes militares como en el pasado, como los atroces golpes militares que torturaron a América Latina en el pasado, sino por protestas democráticas, protestas masivas de la población en Bolivia, en Ecuador, en Brasil mismo un poco tiempo más atrás con Collor de Mello, etcétera, protestas masivas en la Argentina, protestas masivas de la población frente a esta asincronía, a esta disparidad gigantesca entre recursos potenciales, niveles de vida excepcionalmente ricos para un sector de la población y pobreza y miseria para grandes sectores de la población. Esos sectores, cada vez más conscientes, cada vez más activos, gracias a los procesos de democratización, cada vez más participativos, se rebelan desde la dignidad humana, de aquello que Juan Pablo II exaltaba permanentemente, el derecho de los seres humanos a desarrollar su dignidad humana. Esa dignidad humana está vulnerada por la pobreza, vulnerada por estas altas inequidades. De allí que América Latina sea una tierra inestable actualmente, con bajos niveles de gobernabilidad democrática en vastas áreas, con protesta social muy significativa y con sufrimiento social muy importante. Mi segundo punto, ¿por qué es importante la ética y por qué es importante el capital social? Desde ya que es muy importante encontrar respuestas económicas y respuestas sociales. Desde ya que es muy importante encontrar mejores políticas económicas que las que generaron daños de esta gravedad. Si ustedes preguntan por qué hay desigualdad, no es que la desigualdad llovió en América Latina. América Latina era desigual desde sus orígenes, pero la desigualdad es mucho mayor actualmente. Los estudios de investigación indican que hay políticas que generan desigualdad, hay políticas que generan equidad. Está claro que las políticas económicas que aplican los países nórdicos, que aplica Noruega o Finlandia, les dan los coeficientes Gini que tienen. El 10% más rico de Noruega tiene 1.5 lo que el 50% de menores ingresos de la población. Finlandia tiene educación pública gratuita, de buena calidad para toda la población, desde el preescolar hasta completar un posgrado. Alguien que estudia en una universidad en Finlandia es becado por el Estado por los 5 o 6 años que dura la carrera universitaria. Eso asegura igualdad de oportunidades. Finlandia tiene un sistema de salud pública, lo mismo que Suecia, que Noruega, que Islandia, de cobertura total para toda la población. Hace muy pocos días el Washington Post, en una nota de fondo de varias páginas, en su Outlook, su suplemento dominical, después de haber enviado a su editor asociado a Finlandia por un largo tiempo para estudiar por qué Finlandia es el país número 1 del mundo actualmente en casi todas las tablas, menos la de desarrollo humano, donde el número 1 en los 5 últimos años es Noruega, encontró que dos cosas que les quiero transmitir. Una, encontró de que Finlandia es un país que ha logrado eliminar lo que él llama el accidente de nacimiento. El accidente de nacimiento es muy importante en América Latina. O sea, si alguien nace en un hogar de clase alta o de clase media, tiene buenas posibilidades de desarrollo. Si alguien nace en un hogar pobre, en una favela, en una villa miseria o simplemente en una familia de obreros no calificados, etcétera, su destino está marcado actualmente en América Latina. De cada 10 chicos en América Latina que forman parte de familias donde el padre no terminó la escuela primaria, 8 de cada 10 chicos tampoco terminan la escuela primaria, de acuerdo a los datos de la CEPAL. Yo llamo a esto el círculo infernal de la pobreza, porque no se logra salir generacionalmente de un nivel educativo de no completar escuela primaria. Eso se llama accidente de nacimiento, si se nace en una familia rica o se nace en una familia pobre.
En Finlandia, dice el editor asociado del Washington Post, no existe el accidente de nacimiento. Hay igualdad de oportunidades para todos. Toda la población tiene todas las posibilidades de esperanza de vida y de educación, pues están aseguradas por las políticas públicas, como debe suceder en una democracia. En una democracia el Estado es el primer responsable de asegurar a toda la población estos derechos elementales. Tampoco existe, dice el editor de Washington Post, es una observación muy interesante, dice: Finlandia ha logrado eliminar la mayor parte de la fuente de ansiedad. La ansiedad es una enfermedad psicológica muy importante, la enfermedad de nuestro tiempo. América Latina está llena de ansiedad. En Finlandia se eliminaron buena parte de la fuente de ansiedad, dice, porque la gente no está preocupada si va a tener protección médica, si se enferma, cómo van a estudiar sus hijos, si va a tener trabajo. Todo eso está protegido por las políticas públicas. Desde ya que es una calidad de vida superior. El editor asociado, ¿saben cómo titula su nota? Después de incursionar por una serie de dimensiones de la vida finlandesa, ¿saben cómo titula su nota? La titula, dirigiéndose a la sociedad estadounidense, al público americano, es el segundo diario de los Estados Unidos, titula su nota: si nosotros somos tan inteligentes y tan ricos, ¿por qué no nos parecemos más a ellos? A ellos significa a los finlandeses, ¿no?, que han logrado una sociedad con estos logros. Les agrego, me voy a extender unos minutos más de los 20 minutos, les agrego que los otros días uno de los pocos finlandeses ricos, un muchacho joven, iba por una carretera y se excedió de velocidad, no demasiado, se excedió, y entonces el policía que lo paró le aplicó una multa de $250.000, porque las multas en Finlandia son proporcionales al patrimonio de las personas, ¿no? O sea, la equidad no es una equidad declamativa, sino que es una sociedad, como todas las de los países nórdicos, que cultiva lo que ellos llaman el ecualitarismo, ¿no? O sea, la igualdad de oportunidades como un valor cultural, y lo reflejan en todas sus actividades. Políticas públicas de ese tipo generan igualdad de oportunidades. Políticas públicas como las que tuvo la Argentina en la década del 90, que no fue la Argentina la única, las ha tenido América Latina en buena parte de sus países en los 80 y los 90, pero la Argentina fue un laboratorio de aplicar a fondo las famosas recetas de la economía neoclásica. Durante los 90 el presidente Menem las aplicó hasta sus últimas posibilidades en la Argentina. Privatizó todo, se abrió totalmente la importación a todo tipo de bienes, se expulsó buena parte de los empleados públicos, se desmantelaron buena parte de las estructuras estatales, llevó adelante todo lo que dice la receta que todos ustedes conocen. Los resultados fueron que la pobreza se triplicó, que el país llegó a fines del año 2002 con un 58% de pobres, cuando en la década de los 60 tenía 10% de pobres, que el coeficiente Gini se disparó totalmente y que 2/3 partes de la clase media fueron destruidas o seriamente dañadas. De tener la clase media mayor de América Latina en los 60, 53% de la población, pasó a tener 23% de la población en la clase media. Se esfumó la clase media, motor de progreso, de desarrollo, de cultura, de educación. Eso es crear inequidad. Por lo tanto, la desigualdad no es simplemente un hecho de la naturaleza, tiene que ver con lo que las sociedades hacen con sus políticas. ¿Qué tiene que ver la ética y el capital social? Muchísimo. Porque lo que las sociedades hacen con sus políticas tiene que ver con el ideario ético de las sociedades. Tiene que ver con cuáles son los valores éticos predominantes. La ética no es una abstracción. Todos somos seres humanos éticos, gracias a Dios. Y tomamos nuestras decisiones a diario en función de los mandatos éticos internos que hemos internalizado en nuestra vida, que nos han sido enseñados en nuestra familia, en las escuelas, en el medio social, a través de los medios masivos de comunicación, de diferentes fuentes. Nuestros códigos éticos guían nuestra conducta. Normalmente en conflictos, tenemos conflictos éticos muy significativos. Mientras que la teoría económica neoclásica supone que los seres humanos somos económicos, el liberalismo ortodoxo dice que somos económicos, que lo único que nos preocupa como seres totalmente hedonistas es maximizar los ingresos en relación a los aportes, digamos, las curvas costo-beneficio dirigen la vida, etcétera. Amartya Sen, el premio Nobel que tenemos el honor de que preside nuestro consejo asesor de la iniciativa de ética y que trabaja muy estrechamente con nosotros y cuyo texto encabeza las lecturas del programa que ustedes están iniciando,
un texto producto de su participación en una de nuestras reuniones, Amartya Sen suele decir de que no entiende nada la teoría neoclásica de lo que es un ser humano, porque los seres humanos no son homos económicos. Los seres humanos, dice él, se parecen mucho más a Hamlet que a un homos económicos. O sea, son seres en permanente duda, en permanente conflicto entre su código ético internalizado y sus conductas prácticas, tratando de obtener coherencia entre ambas cosas. Existe algo que se llama conciencia. Lo mismo pasa con las sociedades en su conjunto. Hay valores éticos predominantes en los diferentes estratos sociales de acuerdo al periodo histórico, de acuerdo a la situación histórica. En algunos casos los valores éticos, como en la Argentina de los 90, podían ser, en la Argentina de los 90 la corrupción estaba semilegitimada. O sea, alguien que robaba, que cometía un acto de corrupción, pero lo hacía de una manera hábil, era considerado por una parte de la población viveza criolla. En cambio, un funcionario público que no se dejaba corromper era considerado poco menos que un idiota. No fue solo en la Argentina de los 90, en otros lugares en América Latina. Es una inversión de valores éticos. En lugar del valor ético de la honestidad, que está consagrado en los 10 mandamientos, tan antiguo como eso, había una legitimación de los antivalores éticos. Los valores éticos se construyen en una sociedad todos los días. Los noruegos, los suecos, los finlandeses siguen peleando todos los días por mantener estos valores éticos que no les han llovido. Son sociedades muy autoexigentes todos los días a los liderazgos políticos, a la empresa privada, a todos los sectores respecto a los valores éticos, a sí mismos. La ética es determinante, absolutamente influyente en lo que pasa con una sociedad. No solo en las latinoamericanas, sino en cualquier tipo de sociedades. Vean ustedes, la 7ª empresa de los Estados Unidos hizo la quiebra fraudulenta mayor quizás de todo el siglo. Enron vendía $100.000 millones anuales. Paul Krugman suele escribir de que en Estados Unidos hay antes de Enron y después de Enron. Y esa quiebra que dejó en la calle a millones de pequeños accionistas, que le robó todos sus fondos jubilatorios a los empleados de la misma empresa, a los 20.000 empleados, fue perpetrada por 30 personas graduadas en los mejores MBA de los Estados Unidos y del mundo. O sea, de una exquisita educación gerencial, que utilizaron esa exquisita educación gerencial al servicio del robo más atroz que se conozca en la historia contemporánea, que deliberadamente robaron en una escala de esta magnitud. Hoy toda la sociedad americana se pregunta qué falló. Todos están en la cárcel, todos están enjuiciados, cero impunidad, pero además de eso la sociedad se pregunta qué pasó. No fue solo Enron, fue WorldCom, fueron una cantidad de empresas, etcétera, etcétera, y fue Parmalat en Europa. La sociedad se pregunta qué pasó, y la respuesta que se encontró hasta ahora es un vacío de valores éticos. Falló la formación ética de los máster en Business Administration, fallaron los programas de estudio, y probablemente falló el preescolar, la primaria y la secundaria, antes de eso todavía. Y la sociedad está exigiendo que se reformen los programas y que se enseñe mucho más sobre valores éticos con un enfoque totalmente aplicado, que es el enfoque que nos orienta a nosotros. Vean si la ética tiene importancia. Puede semi-hundir todo un sistema financiero. Y para mostrarles un ejemplo positivo de los más humildes, ¿ustedes saben cuál es el principal ingreso de capitales que tiene América Latina? En el 2003, en el 2004, en el 2005. ¿Ustedes saben que ese ingreso de capitales es una de las causas de la prosperidad actual de América Latina? Que está recibiendo 45.000 millones de dólares en este año 2005, 40.000 millones de dólares en el 2004, 38.000 millones de dólares en el 2003, sin ninguna tasa de interés, sin ningún retorno de beneficios, capital totalmente estable que se queda en los países. ¿Saben de dónde viene? Ustedes dirán, esto es delirio. ¿Quién va a prestar capital? ¿Quién va a invertir capital sin beneficios, sin tasas de interés? ¿Saben de dónde viene? De los millones de pobres latinoamericanos que tuvieron que irse de sus países en los últimos 10 años y antes de ello por pobreza fundamentalmente. Hay 30 millones de latinoamericanos en los Estados Unidos en esa situación. En los últimos 10 años, 10 millones de latinoamericanos emigraron hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Australia, hacia España, hacia diferentes lugares. Y estos inmigrantes pobres, que están en su inmensa mayoría debajo de la línea de la pobreza en sus países en donde están trabajando, que trabajan en los Estados Unidos en empresas de limpieza, en tareas de cocina, como peones agrícolas,
que ganan menos de la línea de la pobreza, muchos de ellos indocumentados, se sacan de la boca, o sea, sacan de sus escasos ingresos cerca de una tercera parte para mandarlos a sus familias en sus países de origen. Eso es lo que hoy se llama las remesas migratorias. Y las remesas migratorias, muy bien investigadas, pioneramente investigadas por el BID, son actualmente 45.000 millones de dólares, más que todas las inversiones extranjeras y que los préstamos de los organismos internacionales hacia América Latina. Son la principal fuente de capitales de América Latina y son una causa muy importante de la prosperidad actual de los 2 últimos años, junto con la elevación de los precios de las materias primas, las bajas tasas de interés, la reactivación de la demanda del mundo desarrollado. ¿Y saben qué moviliza la remesa migratoria? ¿Qué moviliza a los 300.000 salvadoreños que desde Washington y otras ciudades mandan sus remesas migratorias? A los 100.000 ecuatorianos que de Madrid y toda España mandan sus remesas migratorias. A los 200.000 y más dominicanos que de Nueva York mandan sus remesas migratorias. Nunca se han puesto de acuerdo. Los moviliza algo que es común al ser humano. Los moviliza la ética, valores éticos. Los mandan por lealtad familiar. Los mandan por lealtad y amor a quienes dejaron atrás, sus padres, sus abuelos, sus hijos, sus hermanos, el terruño, la pequeña aldea pobre donde nacieron, y son consecuentes totalmente de su conducta. 8 veces por año mandan remesa de 300 o 400 dólares. Entonces vean ustedes cómo la ética existe e influye en la economía de un modo decisivo. Para mal, caso Enron, corrupción en América Latina. Para bien, remesas migratorias. La ética es importantísima en la economía, es importantísimo en el desarrollo. El capital social, eso que no se le prestaba ninguna atención en la economía neoclásica, en el liberalismo ortodoxo, para esas doctrinas económicas solo existen variables financieras, variables macroeconómicas tradicionales, etcétera. Tiene mucha importancia en la economía. Ustedes lo van a ver extensamente, no me voy a extender en ello. Capital social quiere decir los niveles de confianza entre las personas en una sociedad, los niveles de confianza en sus líderes, en primer lugar. En segundo lugar tiene que decir capacidad de asociatividad, de hacer cosas juntos. En tercer lugar quiere decir civismo, hacerse responsable por el bienestar común, participar en todo tipo de causas cívicas. Y en cuarto lugar quiere decir lo que yo recién resalté, los valores éticos predominantes en una sociedad. Todo eso es capital social. Está demostrado que cuanto más capital social, más crecimiento económico de mediano y largo plazo. Cuanto más capital social, mayor transparencia, mejor funcionamiento de las políticas públicas. Mi último punto. Por eso estamos, entre todos, impulsando que en la Universidad Latinoamericana se enseñe ética y capital social. En la falta de ética y en la falta de políticas que construyan capital social, está parte de la razón de la pobreza paradojal y de la pobreza persistente. Si la gente en una sociedad es indiferente a las desigualdades extremas, eso crea todo el terreno para que existan desigualdades extremas. Si la gente en una sociedad cree en el ecualitarismo, eso favorecerá, influirá en que haya políticas públicas pro igualdad de oportunidades. Dentro de la democracia, el único sistema en el que creemos, educación para todos, salud para todos, crédito para la pequeña y mediana empresa, microcrédito, oportunidades reales de producción de bienes para todos. La universidad tiene una responsabilidad fundamental en esto. La universidad es el lugar donde pasan muchas cosas, donde se discuten las ideas, donde se investiga. En América Latina las universidades son un sector fundamental del conjunto del sistema educativo y de investigación en ciencia y tecnología de América Latina, y es el lugar donde se forma. Se forma a grupos de las élites, se forma profesionales en todas las áreas que van a tener un porcentaje significativo poder de tomar decisiones, y en otro porcentaje van a representar círculos que influyen en la sociedad, cuya opinión se escucha en la sociedad. La Universidad Latinoamericana o está en la retaguardia de estas exigencias de ética o se pone a la vanguardia. Desde el año 18, a través de la reforma universitaria, hay una gran propuesta a las universidades de América Latina de estar siempre a la vanguardia, de las mejores causas. Estamos hablando de partidismos, estamos hablando de responder a la sed de ética que hoy tiene América Latina toda. La sed por una América Latina más justa, más equitativa.
¿Qué significa que las responsabilidades se hagan cargo de esto? Que formen a sus egresados en ética para el desarrollo. Nuestra propuesta es transversalmente, por todas las modalidades, que se discutan los dilemas éticos en todas las áreas de la universidad, que se formen gerentes con visión ética, economistas con visión ética, lean el magnífico trabajo del premio Nobel que tienen en las primeras lecturas junto a Amartya Sen, tienen a Joseph Stiglitz sobre una ética para economistas, que se formen en todas las áreas, médicos desde ya con ética, ingenieros con ética. Segundo, la universidad tiene que investigar sobre los problemas éticos de América Latina, todas estas dimensiones que he mencionado. En tercer término, la universidad tiene que ser un factor muy importante en que la discusión sobre la ética y el capital social esté en el centro de los grandes debates públicos de los procesos de democratización de América Latina. Y en cuarto lugar, la universidad tiene que llevar este tipo de formación a toda la sociedad. Hoy la universidad no se concibe como una universidad que solo forma profesionales. La universidad tiene que estar involucrada con el municipio del lugar en donde está, con las ciudades cercanas, con las poblaciones pobres, y llevar este tipo de formación a todos lados. Y por último, es nuestra propuesta, la universidad tiene que voluntarizar a sus estudiantes. Hoy estamos pidiendo a la empresa privada que voluntarice a sus empleados a través del concepto de responsabilidad social empresarial. Como no vamos a pedir a las universidades que voluntaricen a sus estudiantes, no por la fuerza, no por decreto, no por ningún tipo de resolución académica, sino a través de la concientización y a través de la elaboración de propuestas concretas de trabajo voluntario. El enorme potencial humano que tiene la universidad puede volcarse en la comunidad. Esto significa un aprendizaje fenomenal al interior de las currículas, estudiantes de contaduría ayudando a pequeños municipios, ayudando a ONGs a llevar contabilidades de acuerdo a las disposiciones legales, estudiantes de administración ayudando a gestionar microempresas, apoyando gerencialmente a los microempresarios, estudiantes de abogacía defendiendo los derechos humanos de aquellos que no tienen ninguna posibilidad de pagar ningún abogado de ninguna manera. En todas las áreas hay posibilidades de trabajo voluntario en donde el estudiante, al mismo tiempo que aprende y que madura como ser humano, madura en cuanto a civismo, al mismo tiempo presta beneficios a la sociedad. Eso es absolutamente alcanzable, viable, se hace en los países más avanzados del mundo en materia de trabajo voluntario. Para mencionarle un ejemplo, nosotros terminamos de desarrollar un seminario en Israel para que líderes de algunas de las principales ONG de América Latina conozcan la experiencia israelí en trabajo voluntario. Es probablemente el número uno del mundo en porcentaje de la población que hace trabajo voluntario. Lo mismo sucede en Canadá, en Noruega, en los países nórdicos. Se asombraron porque el sistema educacional israelí enseña el trabajo voluntario desde el primer grado de la escuela primaria. O sea, de primer grado de la escuela primaria los chicos hacen trabajo voluntario. No lo enseña teóricamente, sino lo enseña prácticamente. El programa, eso es simplemente la forma de vida. Como lo es en una serie de sociedades, la universidad puede hacer muchísimo en ese campo. El desafío es complejo. Las universidades son valiosísimas, pero son muy conservadoras, resistentes, difíciles de cambiar, pero para eso estamos todos juntos acá. Para enseñar ética y desarrollo habrá que romper muchos estereotipos, muchos mitos, habrá que poner todo el empeño. Si ustedes están en este curso es porque ustedes, como nosotros, humildemente aspiramos a cambiar esta América Latina, a crear una América Latina desarrollada, con crecimiento, con estabilidad, con mayor desarrollo de la democracia, pero al mismo tiempo a erradicar definitivamente la América Latina del dolor, a que haya dignidad humana, a que haya igualdad de oportunidades, a que haya equidad. Muchas gracias por vuestra presencia en este curso. Trabajaremos juntos durante todo el curso. Estoy a vuestras órdenes personales e institucionalmente. Los mejores deseos para este trabajo por América Latina.